alegría nuevamente estar aquí con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que tenemos. Hace 2 semanas empezamos con el libro llamado Dioses en Guerra. Ya nuestro hermano Martín ya habló acerca de qué es un Dios o qué son los dioses. Y la semana pasada también hablamos acerca, o se habló acerca del Dios de la comida. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de el Dios del sexo. Sí, el Dios del sexo. Esta parte, creo que cuando me dieron el tema hace un año, de hecho, hace un año me dieron esa parte que me tocaba. Y la verdad cuando lo estudié, dije, ¿por qué mi hermano me pone esto a mí, no? Pero por algo me lo puso a mí. Entonces, cuando lo estudié en primera instancia, dije, yo creo que si esto hubiese venido a mi vida antes, muchas cosas no hubiesen pasado. Pero bueno, creo que debemos de experimentar o de aprender, pero yo sé que prácticamente de lo que voy a hablar, digamos que ya lo viví. Lo viví cuando estaba en el Mundial, cuando era soltero, pero también lo viví ya estando casado. Entonces para mí es algo retante, para mí es algo que Dios nuevamente habla a través de mí para que corrija y cambie mi manera de ver, mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas. Entonces para mí créanme que estoy muy nervioso. Siempre el estar aquí es algo retórico para mí, porque aún cuando estoy acostumbrado a estar a impartir cursos y todo, el estar aquí siempre me causa nervios. ¿Por qué? Porque tengo que ser claro y tengo que presentar lo que Dios me dice. Entonces, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo y que Dios sea el que dirija este momento. Acompáñenme, hermanos, por favor. Bendito Señor, en esta hermosa mañana quiero darte gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar aquí al frente compartiendo de tu palabra, compartiendo de lo que me has hecho saber y me has hecho comprender, Señor. Por favor, te pido que me ayudes a ser claro y que lo que se pueda impartir el día de hoy o enseñar el día de hoy también pueda ser claro, Señor, para ellos. Permíteles que cada uno de mis hermanos abra su mente, su corazón, para que esto pueda llevarse a su vida diaria. Y ayúdanos, Padre, para soportar la tentación, y ayúdanos también, Padre, porque sabemos que muchas veces nosotros no buscamos lo bueno. Te suplico que este tiempo sea de bendición y edificación, Señor, para cada uno de mis hermanos y en especial para mí, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Como les comentaba, el título del día de hoy es el Dios del sexo. Y la primera pregunta que viene dentro de esto es ¿el sexo es bueno? ¿El sexo es bueno? Muy bien. El sexo es muy bueno y es un don que Dios nos ha regalado. Dios nos regaló ese don para que nosotros podamos disfrutarlo, podamos gozarlo, pero dentro de unos límites. Y eso es con tu esposa. Para aquellos jóvenes, no es bueno el sexo si no estás casado. Dentro de esto, Dios lo hace bueno, Dios lo hace placentero para cada uno de nosotros. Y diría mi hermano Martín, ¿no? Chulada, ¿no? Estar con tu esposa, disfrutar a tu esposa, una chulada estar con ella. Cosa bonita, cosa hermosa, dirían por ahí, ¿no? Y es algo que Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado ese don. Dios pudo habernos hecho el sexo como cuando te crece el cabello, pero no, el sexo lo hizo placentero para cada uno de nosotros. Pero recordar esos límites que tenemos, y de hecho lo dice en Génesis 2:24,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Esta parte del sexo en el ámbito hebreo tiene que ver con la unión de las almas, cuando nuestras almas se unen, cuando mi esposa y yo nos unimos. Entonces, Dios hizo el sexo placentero. El tema aquí es cuando se distorsiona, cuando el sexo es distorsionado. Imagínense ustedes, bueno, yo cuando estaba leyendo esto y me vino a mi mente, es muy cierto. Yo procuro, no siempre, pero procuro llevarle a mis hijos algo, ellos le llaman una sorpresa. Cuando vengo de la oficina a la casa, procuro traerles algo, chocolate, unas galletas, una leche, algo. Y ellos les dicen una sorpresa. Entonces, cuando yo llego a casa y les traigo su sorpresa, el grito de Matías y de Santiago es: ¡wow! Papá, eres el mejor papá del mundo, así me dice, ¿no? Eres el mejor papá del mundo. Y cuando están comiendo su sorpresa, pues se olvidan del papá el mejor papá del mundo. Y cuando me llego a ir a la oficina y alguno de mis hijos se despierta, lo primero antes de que me vaya, me dice: papá, ¿me traes mi sorpresa? Ajá. Entonces imagínense nosotros cuando hacemos esa parte, el hacer algo para llegar y darle a tu hijo, y el ver esa sonrisa, al ver esa alegría, eso que te dice: eres el mejor papá del mundo, wow papá, para nosotros es gratificante. Pero el problema es cuando esa sorpresa rebasa a la persona que te regaló esa sorpresa. Y eso pasa con nosotros. Cuando Dios nos da ese don, nos enfocamos en eso y olvidamos al dador del don. Y nos enfocamos en esa parte que es el sexo. Bueno, estamos hablando de esa parte del sexo y por eso venía esa parte de mis hijos. Cuando me dicen: eres el mejor papá del mundo, wow papá, te amo, etcétera. Pero ya después se te olvida y ellos están más preocupados por su sorpresa que por el que les da la sorpresa. Entonces, es algo, dirían por ahí, es difícil competir contra esa sorpresa. Y lo mismo pasa con Dios. Dios compite contra sus propias bendiciones. Lo veíamos la semana pasada con la comida. Ahora lo vemos con el sexo. Dios compite contra esa bendición. Dios es el dador de la bendición, pero imagínense Dios compitiendo con su propia bendición. Y eso lo podemos ver aquí. Y desgraciadamente, dentro del mundo de Disney, nos han pintado algo muy hermoso, algo bonito, que vas a conocer a tu princesa, a tu príncipe, y todo va a ser color de rosa, y vivieron felices por siempre. Y ahora, desgraciadamente, ahora ya no, antes diríamos: vamos a ver Disney porque es para niños, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora, si tú te vas a buscar a Disney, si vas a buscar a la nueva película de La Bella y la Bestia, si te vas a buscar la película hay una película que vimos, no sé, tiene con mi esposa y mis hijos, se llama Red, no sé si la han visto, es de un monito que se convierte en oso y no sé qué, pero habla mucho de la libertad y que no los dejan ser libres, etcétera. Pero ahorita vas y buscas películas de Marvel, por decir, Doctor Strange 2, pues ya hablan de las dos mamás. Toda esa parte ya no es, pues luego muchas veces conveniente enseñarle a tus hijos, ¿no? Buzz Lightyear besándose, muchas cosas, muchas cosas que ya se empieza a distorsionar. Y ahorita pues
cuando vemos esa parte y cuando hablamos del sexo, muchas veces confunden el amor con el sexo. Si se dan cuenta, sales afuera y las personas que son homosexuales, el hecho de estar con una persona de su mismo género o mujeres que están en su mismo género, ellos confunden esa parte del sexo con el amor. Y desgraciadamente no debe ser así. El amor y el sexo es algo que Dios nos ha dado como dones, pero nosotros los distorsionamos. Y para eso vamos a leer una historia que está en 2 de Samuel, y ahí pues vamos a poder ver que aquí no habla de una historia de amor, sino una historia muy grande, muy desagradable. Y bueno, esto se le llama un cuento de hadas que se desvirtuó. Vamos a leer en esta parte, 2 de Samuel 13, luego lo voy a leer hasta el 25. Dice: pasado algún tiempo, sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar. Y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, hijo de Sima y sobrino de David. Jonadab preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas qué te pasa? Es que estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi medio hermano Absalón, respondió Amnón. Jonadab sugirió: acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile: por favor, venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla. Preparar la comida aquí mismo y que ella me sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey se fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar para que diera este recado: ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, las amasó, preparó las tortas ahí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y le ordenó: fuera de aquí a todos. Una vez que todos salieron, Amnón le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se llevó a su hermano Amnón a la habitación. Pero cuando se acercó para darle de comer, él agarró por la fuerza y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: no, hermano mío, no me fuerces, que esto se hace en Israel, no cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey con toda seguridad. No se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no le hizo caso, sino que, aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo: levántate y vete. No me eches de aquí, respondió ella. Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no hizo caso, sino que llamó a su criado y ordenó: échenla de aquí a esta mujer y ciérrenle la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir se echó ceniza en la cabeza,
se rasgó la túnica con las manos a la cabeza y se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón dijo: ¿así que tu hermano Amnón ha estado contigo? Pues sí, hermana mía, cálmate, no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón, y el rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigió la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Bueno, más adelante ya vemos el tema de que Absalón mata a su hermano, ¿no? A Amnón. Pero si se dan cuenta aquí, o vamos a ver algo aquí, primeramente, Amnón cuando ve a Tamar, la ve y se le hace bella. Pero en ese momento para Amnón fue algo insignificante, ¿no? Cuando tú ves a una persona y tú la ves y le dices: ah, está bonita, está guapa, ok. Pero vemos aquí más adelante que Amnón dice que se enferma. O sea, aquí en esta parte de enfermarse se obsesionó tanto con ella a tal grado de desearla, estaba tan enfermo, o sea, obsesionado, enfermo sexual, por querer estar con ella. Pero todo empezó por verla. Eso también nos recuerda un poco con David, cuando ve a Betsabé. Solamente la observa, dice que se está bañando, la observa y después la desea. Y a tal grado de mandar a su marido a que vaya enfrente y que lo maten y tráigame a esta mujer y quiero. Pero al final de cuentas, para el tema, y aquí vemos dos similitudes, para Absalón le causó la muerte, con David también pasa lo mismo, muere su hijo que había concebido con esta Betsabé, y aquí los 2 puntos es la muerte. Esa parte con nosotros es lo mismo. Para ti y para mí puede ser muy insignificante el decir: ah, pues es un mensaje, no pasa nada, solamente son mensajes, o es un mensaje. Pero desgraciadamente aquí esto se va volviendo una bola de nieve que va creciendo constantemente. Ese mensaje, eso que va entrando a tu mente y a tu corazón, es algo que va a ir alimentando cada vez más. Primero a lo mejor es la mirada, primero a lo mejor es el hola, primero solamente es el mensaje que estás recibiendo o que estás mandando, pero después de eso va creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra obsesión va creciendo cada vez más. Para los chiquillos y chiquillas que todavía van para allá, aguas cuando tengan a sus novios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como personas damos un beso, el famosísimo beso de lengüita, ¿sale? En nuestro cuerpo, tanto para las mujeres como para los hombres, generas algo. Para las mujeres, al dar un beso de lengua, a las mujeres se les inflaman los labios, eso es científicamente comprobado. Y para el hombre empiezas a generar más y más y más. Y quieres ir más al grado de ir, a lo mejor si era el toqueteo de la mano, vas queriendo tocar más y más y más y más. ¿Y qué pasa cuando a lo mejor en el momento la mujer te pone un alto y te dice: no, hasta ahí, ¿no? ¿Qué pasa para el hombre? Se enoja. Se enoja. Y como hombres me pasó y digo: híjole, hasta el grado de decir: no, ya, ¿sabes qué? No me amas, ¿no? No me amas porque no me dejas tocar. O no me amas porque dirán por ahí: te pido la prueba del amor y no me la quieres dar. No me amas entonces. Y cada vez va más y más. A tal grado, hay veces que el hombre dice: ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque pues mejor me voy con alguien que sí me quiera dar eso que yo estoy buscando. Y desgraciadamente para los jovencitos pasa.
Para los jóvenes pasa. ¿Y por qué? Porque pues, yo lo viví. Desde joven, desgraciadamente, el no conocer del Señor antes es feo, porque después entras en una obsesión de querer estar a lo mejor con una persona que te gusta, con la jovencita que acabas de conocer en la secundaria, en la preparatoria, pero después eso se desvirtúa. Lo consigues y ¿qué pasa? Pasa lo que pasó con este Amnón. Dice que esa obsesión y después de haber estado con ella, la aborrece y le dice, sáquenme esta mujer de aquí, ya no la quiero. Y eso pasa con nosotros. Cuando obtienes lo que quieres, pierde ese valor esa persona. Y dices, ya no quiero estar con esa persona. Ya, o sea, ya pasó, voy con la que sigue. Pero desgraciadamente en estos momentos también las cosas ya cambian. No solamente es el hombre, ahora las mujeres. Y eso porque luego cuando estoy desayunando y hay mucha gente, pues desayunamos varias áreas, las mismas mujeres hablando de esa situación de que ya me acosté con este, ahora va el otro y voy con el que sigue. Y dije, ájales, ¿no? Antes yo pensaba que nada más era el hombre, ahora también las mujeres compiten en eso. Antes era el hombre de decir, no, yo puedo, yo tengo más que tú. O competíamos, no, competías. Pero ahora también las mismas mujeres compiten para ver con quién se acuesta con más hombres. ¿Y qué pasa cuando ese don o esa parte que por decir para la mujer y para el hombre es muy grato, que es la virginidad? No se disfruta con esa persona que realmente amas, quieres. Vienen las comparaciones. ¿Por qué? Las mismas mujeres que les comento ahorita es, no, pues este sí, este no, este pues más o menos, y dices, híjole, ¿no? Y empiezan las comparaciones, igual para el hombre. El hombre empieza a comparar a las personas y decir, no, esta no, esta sí, esta pues a lo mejor. Pero entramos en esa parte de que ese don que Dios nos dio, que es el sexo, para disfrutarlo, se desvirtúa y se vuelve obsesivo a tal grado de perder muchas cosas. Vamos a ok, vamos a hablar un poquito acerca de la paradoja del placer. Nos dice en esta parte, cuando algo bueno se convierte en un Dios, el placer que produce muere durante el proceso. El placer tiene una característica única en su tipo. Cuando más intensamente lo persigues, menos chance tienes de alcanzarlo. Dice, los filósofos llaman a eso la paradoja hedonista. La idea es que cuando se persigue el placer por el placer mismo, este se evapora delante de nuestros ojos. Y es muy cierto, cuando nosotros solamente estamos buscando esa satisfacción y cuando la obtienes, vuelve a ser lo mismo, vuelves a la nada. Eso pasa, bueno, hace 8 días el tema de la comida, ¿no? El comer por comer, el no saciarte. Me acuerdo, con respecto ahorita voy a hacer algo, me acuerdo cuando iba a trabajar con mi hermano Martín, y me acuerdo muy bien esa parte, y ahorita la analizo y luego doy esa parte, porque yo me acuerdo que comía y no me llenaba, comía muchísimo. Y mi hermano Martín me dijo, tienes que educar a tu estómago. Digo, sí, y ya después lo entiendes, ¿no? Es muy cierto, porque ya cuando te toca proveer, y tienes que alimentar a más, y dices, híjole,
Y ahora ya coman ustedes, yo no tengo hambre, ¿no? ¿Para qué? Pues para no gastar más. Y si les toca un hijo como Matías que come, qué bárbaro, dices, híjoles, ¿no? Entonces, pero es algo muy cierto, es algo, tenemos que educar a nuestro cuerpo, y también la Biblia nos habla acerca de eso, ¿no? Que tenemos que ser esclavos de nuestro cuerpo, lo tenemos que hacer esclavos a Cristo. Y así lo habla por la comida, tanto como para el sexo. Nuestros miembros tenemos que presentarlos a tu esposa. Para los que estamos casados, mucho cuidado para los que están casados y dicen, a mí no me va a pasar, a eso a mí no me pasa. Aguas, hermanos, porque yo también pensé lo mismo. A mí no me va a pasar, yo creo en el Señor, le tengo temor al Señor. Híjole, pero cuando pasa, dice que cuando llega a pasar esta parte, tenemos nosotros que calcular el costo. ¿Qué costo? El costo de lo que viene. Dice, cuando las personas están muy metidas en la pornografía, dentro de la pornografía, o dice que a tu esposa o a tu pareja la encuentras menos atractiva, lo sexual es menos satisfactorio. También vemos el tema de la infidelidad. Empiezas a ver el matrimonio menos prohibido. Bueno, en la parte de tener sexo fuera del matrimonio se vuelve menos prohibido y lo consideramos también una opción. Y también incrementa la importancia de tener sexo sin ligaduras. El sexo solamente se convierte en algo físico y ya no es una conexión íntima. Se aíslan de las personas. Y desgraciadamente en esta parte, cuando lo vives o lo empiezas a estar viviendo, es muy, muy feo. Muy feo porque cuando estás, bueno, yo les comento mi parte, bueno, ya todos conocen mi testimonio, ¿va? Pero pues bueno, cuando estabas en el mundial, buscas satisfacerte y me satisfacía de manera sexual, pero al siguiente día sigues estando vacío. Buscas ese vacío, más bien buscas llenar ese vacío con muchas cosas, alcohol, drogas, sexo. Por eso les comento a los chicos en la parte de, bueno, para los que son recién casados, cuidemos mucho esta parte, cuidemos con quién hablamos, cuidemos con quién nos relacionamos, cuidemos qué hablamos. ¿Por qué? Porque esto que realmente pensamos que no nos va a pasar, créanme que nos va a pasar, somos los más expuestos. ¿Por qué? Porque ya entramos en ese exceso de confianza que dices, no me va a pasar a mí. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, si yo toco la alabanza, ¿no? Si yo me paro a dirigir, enseño a jóvenes, ¿cómo me va a pasar a mí? Aguas. Porque desde ese momento, eso lo dice en el libro de Gálatas, ¿no? Cuídese el que se sienta fuerte, cuídese de no caer. Entonces necesitamos estar, hay una alabanza que le gusta a mi hermano Martín, es avispas, ¿no? Tenemos que estar al tiro. Ayer le enseñaba a mi esposa una alabanza de salsa y así movida, ¿no? Y dice, agúzate, ¿no? Agúzate que te están velando. O sea, ponte pilas, ponte
Ponte ahí al tiro porque están viendo en qué momento el león está para devorar. El león rugente está para devorarte, ¿no? Y ayer, por una razón, puse la alabanza y ahí estaba yo bailando y preparando todo, ¿no? Y le decía a mi esposa, mira, esta alabanza, luego las ponen en otros lugares y ni entienden, ¿no? Y también nosotros que luego escuchamos música y ni entendemos lo que estamos bailando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero en esta parte también hay que tener mucho cuidado con la mente, con nuestra mente, porque de ahí de la mente va a empezar a alimentarse. Y esto nos habla acerca de los caminos de la mente, y esto lo podemos ver en Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, dentro de los caminos de la mente, nosotros podemos pensar y nos puede pasar como Amnón, el verla y decir, no pasa nada. Está guapa, no pasa nada. Para las chicas, ese cuate, ¿no? Está fuerte, no pasa nada. ¿No? Está fuerte, dependiendo, hay ciertas mujeres que no se fijan en el físico, hay mujeres que se fijan en la inteligencia, hay mujeres que se fijan en algo, ¿no? Hay hombres igual que no se fijan en el físico, se fijan en algunas otras cosas. Pero alguna cualidad le tienes que ver a esa persona para que te llegue a atraer. Alguna cualidad. Pero para nosotros, los que ya estamos casados o los que ya estamos comprometidos, cuidado a la hora de ver a otra persona que no es tu esposa. Cuidado a la hora de hablar con otra persona que no es tu esposa. Cuidado a la hora de relacionarte con personas que no es tu esposa. ¿Por qué? Porque puede ser insignificante el hecho de, no, pues no estoy platicando nada malo. Nada más le dije que por qué no vino hoy a trabajar. ¿Por qué no viniste a trabajar? Casi no es lo mismo sin ti en el trabajo, ¿no? Cuidado con lo que platicamos, porque eso les comento, vamos haciendo una bola de nieve. Y esa parte del el mensaje de, ¿por qué no viniste a trabajar? Después le dices, oye, no sé, qué bonito estás. Y esas palabras que a lo mejor para ti pueden ser, a lo mejor mi esposa no me las dice, ¿no? Oye, ¿por qué eres muy inteligente? No, pues no sé. ¿No? Y te emocionas, ¿no? Y nos emocionamos. Entonces para la mujer es lo mismo. Oye, ¿por qué no viniste? Y resulta que esta persona a lo mejor acaba de dejar a su novio y tú ya le estás diciendo, ¿por qué no viniste? Pues esa mujer se alborota también y dice, oye, mira, sí le interesa a esta persona, ¿no? Yo antes, desgraciadamente, cuando estamos distorsionados también de nuestro cerebro, queremos justificar esa parte, ¿no? Pero pues entonces, ¿quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar del Señor? ¿No? Tengo que crear amistad, ¿no? Para poder llegar y platicarle del Señor. No. Tú estás por otro fin, no por compartirle del Señor. Estamos porque quieres, desde que ya lo viste, desde que ya lo pensaste, tu mente ya te llevó a otra cosa, pero tratamos de justificar, ¿no? No pasa nada, solamente le escribí para saber porque yo soy su jefe y quería saber por qué no había venido a trabajar. Pero desgraciadamente nuestra mente no fue así. En nuestra mente había otro deseo. Y esos deseos que van creciendo más. Vamos del placer al sufrimiento. Dice,
Cuando algo bueno se convierte en un Dios, no solo desaparece el placer, sino que también experimentamos sufrimiento. Piensa junto conmigo en lo que sigue. Cuando adoramos al sexo como a un Dios, descubrimos que nos conduce exactamente a lo opuesto de lo que fue el designio divino para ese don. Después nos dice, como don produce conexión. Estamos hablando del sexo. Como Dios causa soledad. Como don produce placer. Como Dios conduce a experimentos vacíos. Como don produce satisfacción. Como Dios exige esclavitud. Como don lleva a la intimidad. Como Dios produce separación. Como don produce unidad. Como Dios a menudo causa el divorcio. Como don es hermoso. Como Dios, un tirano. Cuando el placer se convierte en un Dios, experimentas cualquier cosa menos el placer. El Dios del placer es experto en seducir y luego cambiar las cosas. Nos tienta con imágenes y promesas que se convierten luego en las condenas y grilletes que nos sujetan dentro de una prisión mental. Aguas con esto. Algo que le he aprendido mucho a mi hermano Martínez, aguas, cuando nos dice nos tienta, no quiere decir que, bueno, hay que entender un poco esta parte porque si vamos al libro en el libro de Santiago, dice que nosotros somos, dice que nadie al ser tentado diga que es Dios quien me tienta, me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Nosotros mismos estamos tentados por lo que nosotros deseamos. En otra versión, me gusta mucho la Reina Valera, y es por nuestras propias concupiscencias, ¿no? O en otra parte de nuestra misma anatema, nuestra misma maldición. Entonces, vemos que cuando el placer se convierte en el Dios, experimentamos cualquier tipo de situación, menos el placer. Entonces, podemos ver, así como Amnón deseó a Tamar, después de hacerla suya o haberla violado, no la quiere volver a ver o la desecha. Pero hay algo curioso aquí, dentro de esta historia. ¿Qué es lo que pasa cuando su consejero de Amnón le dice, ¿qué tienes? Cuéntame, te veo enfermo. Y le cuenta, ¿no? ¿Y qué le dice su consejero? Haz esto. Aguas cuando tú tengas algo o un deseo que no es bueno y vas y se lo cuentas a la persona equivocada. Y le dices, ¿qué crees? Que me gustó esta chava. Y esa persona a la que tú se lo contaste ser equivocada y te dice, pues adelante, éntrale, no pasa nada, yo te cuido, yo te echo aguas. Aguas. Por eso cuando tengamos algo, algún tema, algún problema con respecto a alguna situación que estés pasando, lo más recomendable, y eso lo recomiendo yo, es acércate a tus líderes. Acércate a tus líderes, porque si tú vas y le cuentas al hermano Martín, al hermano Arturo, al hermano Alex, le dices, oye, ¿qué crees? Que hay una chica con la cual me estoy mensajeando. ¿Qué crees que te va a decir mi hermano?
¿Adelante? Te va a jalar las orejas. Y espero que así sea. ¿No? No vayas con el nuevo que acaba de llegar, ¿no?, a la iglesia y dice, oye, ¿tú qué crees? Mira, pues no pasa nada. Uno más del montón. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién platicamos en la parte y tener mucho cuidado a quién contamos eso. Porque en vez de ayudarte, puede perjudicarte. Y esto, ¿por qué comentamos? ¿Por qué platicamos esto también? Porque yo pasé una situación dentro de mi matrimonio en el cual, y fue mi excusa, y se lo dije a mis hermanos con quien platiqué, y aquí están mis hermanos Martín y Laura con quien platicamos, solo fueron mensajes, no pasó más. Pero ustedes saben, o más bien, cuando ves, por eso vemos esta parte de calcula el costo, ¿no? Cuando ves el resultado de lo que has provocado en tu esposa, porque has dañado a tu esposa. Yo dañé a mi esposa, dañé su corazón de mi esposa. Pero yo trataba de justificarme. Dije, son mensajes, no pasa nada. Nada más le dije que por qué no vino a trabajar. Pero el problema de eso es de que tratamos de ocultarlo. Tratamos de ocultar esa parte. ¿Y cómo trataba de ocultarlo? Deja borro el mensaje para que no lo vaya a ver mi esposa. Y cuando mi hermano Martín habló conmigo, me dijo, se lo vas a poder ocultar a tu esposa, pero a Dios no. ¿Y saben qué es lo que provocó esta parte? Primeramente una separación, pues con mi esposa, gracias a Dios ha ido trabajando en esa parte y Dios ha renovado y ha transformado todo eso, ¿no? Pero en ese momento, pues mi esposa estaba alejada de mí. Y luego yo me sentía el digno, ¿no? Pues no me quiere hablar, pues no le hablo. Cuando yo había dañado su corazón de ella. Cuando yo la había hecho sufrir. Lo mismo pasó aquí en esta parte. ¿Quién dañó a Tamar? Amnón. Y le dije, dice, no hagas eso porque ya no voy a ser la misma. Vete de aquí, no te quiero volver a ver. Desgraciadamente en esta parte en la historia, por eso cuando yo lo leí, lo viví, dije, híjole, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos aquí, lo que se vuelve en un don puede provocar separación, puede provocar hasta el divorcio. ¿Eso pasó? Créanme, cuando a mí me dijo mi esposa, en ese momento como estaba cegado, no hay problema, me voy con mis hermanos a mi casa, ¿no? Acá, Santa Bárbara, no pasa nada. Pero después cuando ves la realidad y cuando empiezas a comprender, dices, híjole. Y luego se lo digo a mi esposa, apenas gracias a Dios le dio la oportunidad de ir a vacacionar a ellos, fueron a Acapulco, pero les digo, llegaba a la casa y estaba sola. Extrañaba a mi esposa, extrañaba a mis hijos. Cenar afuera, llegabas a la casa y no, pues mejor nada más me acuesto, ya, ¿no? Y solamente fueron 4 días que se fueron de vacaciones. Y ahora me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiese pasado si en ese momento mi esposa hubiera dicho, ¿sabes qué? Vámonos. Ahorita yo estuviera viviendo un vacío, porque no saben la alegría que me da llegar y ver a mis hijos cuando te reciben con ese abrazo y, papá, ya llegaste. Eso es algo maravilloso. Y a lo mejor ahorita es poder estar perdiéndome de eso. ¿Todo por qué? Por desvirtuar todo eso que Dios me ha regalado.
eso que Dios me dio, ese don de poder estar con mi esposa, de tener relaciones con mi esposa, por algo pasajero, por algo momentáneo, dices, híjole, ¿por qué hice eso? Y sí, hermanos, solamente fueron mensajes, pero esos mensajes pudo haber traído algo terrible. Gracias a Dios, puso a mi hermano Laura y a mi hermano Martín para poder hablar con nosotros y a mí exhortarme en esa parte, en hacerme entender que estaba mal. ¿Mal por qué? Por muchas cosas. O sea, cuando tú estás cegado, no entiendes. Y luego le decimos, oye, ¿por qué no alcanza el dinero en la casa? Pues porque acá se lo está gastando acá. Te dice tu esposa, vamos por unos tacos. No hay dinero. ¿Pero qué tal ahí? Invítame de comer. Invitas de comer. Chispas. Que a mí no me pasó, pero eso pasa. ¿No? Pero eso pasa. Das y aquí quitas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como estás tan deseoso de a lo mejor poder estar con esa persona, lo que pasa aquí en tu casa, y es lo que dice aquí, ¿no? A lo mejor puedes ver a tu esposa ya, no, pues ya no quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque mi obsesión está a lo mejor con otra persona. Perdemos esa parte. Sin embargo, Dios restaura, Dios es quien provoca y genera todo, regenera todo eso. Y Dios nos ha permitido estar nuevamente juntos, mi esposa y yo, y estamos, creo que Dios nos ha ayudado muchísimo en eso. Y también gracias a Él por haber pasado por estas situaciones. ¿Por qué? Porque me hace valorar lo que tengo, me hace ver lo que tengo es una bendición que Él me ha dado y tengo que disfrutar de esa bendición y no estar buscando ese Dios que no me va a llenar. Hermanos, acompáñenme a orar. Bendito Dios, mi Padre, gracias te doy por la oportunidad que me diste de estar aquí, esperando que esto haya sido bueno para mis hermanos, esperando que esto haya sido gratificante para ellos. Gracias por la dicha. Gracias por el don que me das de estar con mi esposa y poder disfrutar de ella. Gracias por la bendición de mis hijos y gracias también por mis hermanos que están casados y que puedan disfrutar a sus esposas como tú nos lo dices, Padre. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.